pasado se nos quedó un, un pedazo pequeño de lo que era los triángulos supra e infraoideo. Y yo pienso que es igual más conveniente darlo acá porque es algo corto, pero como que, que guarda más relación con lo que vamos a ver ahora en esta semana. Entonces, el cuello que un, no es más que un cilindro que une la cabeza con el tronco y se va a extender entonces anteriormente desde el borde inferior de la mandíbula hasta la parte superior del manubrio esternal y posteriormente desde la línea nucal superior del occipital del cráneo hasta el disco intervertebral situado en la vértebra cervical séptima y la primera torácica. Dentro del cuello entonces existen 4 compartimientos que serían eh, el compartimiento visceral, el cual tiene una localización eh, anterior y contiene parte de los sistemas respiratorio, digestivo y varias glándulas endocrinas, que sería este, el compartimiento vertebral, que es posterior, que es este, que va a contener vértebras cervicales, por supuesto que tiene las vértebras, va a tener médula espinal, los nervios cervicales y los músculos asociados a la columna vertebral. Y además de eso, el compartimiento vascular, que es un compartimiento par a ambos lados y que tiene los vasos sanguíneos, o sea, carótida, yugular interna y el nervio vago. Entonces, además de eso, con fines meramente descriptivos, en el cuello se pueden observar 2 triángulos. Eh, el triángulo anterior, que tiene el límite sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, y el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello. El que sería este triángulo anterior que estamos viendo acá. Y el triángulo posterior que tiene su límite con el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio y el tercio medio de la clavícula, o sea, que sería estos 2 triángulos. Entonces vamos a ver ahora las fascias que forman el cuello. Vamos a ver la fascia cervical. Contiene entonces una delgada capa muscular que sería el músculo platisma, que ya ustedes lo habían visto de cierta forma en lo que fue mímica de los músculos de la mímica y se origina en la fase superficial del tórax y se dirige hacia arriba donde se va a unir con la mandíbula. Y recuerden que sube un poco, bordea el ángulo toda esta zona inferior de la mandíbula y se va a unir entonces con los músculos de la mímica, los músculos de la cara y va a estar inervado por el séptimo paro craneal. Entonces, aquí vamos a ver que profunda a la fase superficial se encuentra la fase cervical profunda, que se origina, que se organiza, perdón, en en 4 capas diferentes. Entonces, tiene una lámina superficial, una lámina prevertebral, una lámina pretraqueal y una vaina carotídea. Entonces, de esta fascia cervical, la lámina superficial va a ser la que rodea completamente el cuello y se une posteriormente al ligamento nucal y a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical.
y se divide cuando se dirige hacia adelante para envolver el músculo trapecio. Se une eh, en una sola capa y forma parte superior del triángulo posterior. Se divide otra vez para rodear el músculo esternocleido mastoideo y vuelve a unirse para juntarse con la misma capa del otro lado, que en este caso sería esa que vemos acá. Ahora, la lámina prevertebral, esta va a ser una capa cilíndrica de la fascia que rodea la columna vertebral y los músculos asociados a ella. Aquí se van a incluir los prevertebrales, los escalenos y los músculos profundos del dorso. Fíjense que está unida posteriormente al ligamento nucal. Superiormente va a formar una línea circular continua que une con la base del cráneo. Por la parte anterior, esta fase se une a la parte basilar del hueso occipital, continúa lateralmente hacia la apófisis mastoide lateralmente y posterior a lo largo de la línea nucal suprema y termina en la protuberancia occipital externa. Que en la imagen sería toda esta fascia o esa lámina de la fascia que vemos acá. Tenemos además la lámina pretraquial, que en sí ella va a tener una colección de fascias que rodean la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. Y la vaina carotidia, que como dice su nombre, rodea la arteria carótida común, la carótida interna, la yugular interna y el nervio vago. ¿Qué sería esa acá? Y entonces, de acuerdo a esto, va a tener, como ya habíamos visto, los compartimientos, que el primero de ellos eh, en sí va a incluir a los otros tres. Y consta entonces de esta área redondeada por la lámina superficial de la fascia cervical. O sea que la fascia cervical, fíjense aquí, que la fascia cervical, que es lo azul, en sí va a contener a los otros tres compartimentos. El segundo, entonces, sería en la columna vertebral, los músculos que están asociados a la columna. Y el tercer compartimento, que sería el compartimento visceral, que ahí, como habíamos dicho, está las estructuras que guardan relación con el aparato digestivo, el aparato respiratorio y la glándula tiroide y paratiroide. Y la vaina carotidia, que veíamos que está en relación con carótida interna, con yugular interna y con nervio vago. O sea, aquí yo les dejo que hay algunos espacios faciales como correlación. Entonces, si bien todas estas estructuras están envueltas por fascias, eh, estos espacios faciales permiten que avancen diferentes patógenos, como por ejemplo bacterias o pueden ser hongos, y avancen a través de estos espacios y puedan colonizar. Entonces, esos espacios faciales, de cierta forma, facilitan el desplazamiento de patógenos. Ahora, el drenaje venoso, pero a nivel superficial, va a estar dado por dos estructuras básicamente, que serían las venas yugulares externas
y las yugulares anteriores, aunque las yugulares anteriores van a ser, digamos que inconstantes, y que pueden tener, o sea, no estar específicamente o tener variaciones entre las personas. Ahora, en cuanto al, vamos a ahora pasar, después que vimos estas estructuras, los compartimientos y la fascia cervical, vamos a ver entonces los triángulos, eh, o el triángulo específicamente en esta conferencia, lo que vamos a ver, el triángulo anterior del cuello. Específicamente, el triángulo anterior del cuello va a estar dividido a su vez en cuatro o en varios triángulos más pequeños, que sería entonces el triángulo submandibular, déjeme a ver si me permite ampliarle, que este triángulo submandibular va a estar limitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula e inferiormente por los bordes anterior y posterior del músculo digástrico, que sería este acá. El triángulo submentoniano, que va a estar limitado entonces por el inferiormente por el hueso hioides y lateralmente por el vientre anterior del músculo digástrico y la línea media, que sería esa zona de acá. El triángulo muscular, que está delimitado entonces posteriormente por el hueso hioides y lateral por el vientre superior del músculo homoioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. ¿Qué sería entonces este triángulo muscular? Está aquí localizado. Y por último, el triángulo carotidio, que va a estar delimitado antero inferiormente por el vientre superior del músculo homoioideo y superiormente por el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Posteriormente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, que sería este que vemos aquí. O sea, que el triángulo anterior del cuello va a estar dividido por otros 4 subtriángulos. El submandibular, que como dice el nombre está por debajo de la mandíbula, el submentoniano, que va a tener una estructura un poco más anterior en la línea media del cuello, el triángulo muscular y el triángulo carotidio. Entonces aquí les muestro, es básicamente como la misma diapositiva, pero con las imágenes para que puedan ver los diferentes músculos. Estos son fundamentalmente los músculos más superiores. Ahora, el triángulo submentoniano. Fíjense que hay un triángulo que es impar, que es el submentoniano. Ya yo les dije aproximadamente cuáles son los límites y lo que les voy a comentar ahora, el contenido de este triángulo submentoniano, que estaría acá. Ahí más aproximadamente lo que tiene contenido son nódulos linfáticos
de la zona submentoniana y también algunas estructuras tributarias a la vena yugular anterior. Específicamente el triángulo submandibular, lo que tienen glándulas submandibulares, algunos nódulos linfáticos, el hipogloso, el nervio miloioideo y la arteria y venas faciales. Y el triángulo carotidio, que este sí tiene un poco más de estructuras, porque fíjense que es un triángulo mucho más grande, tiene tributarias de la vena facial común, el ramo cervical del facial, carótida común, arteria carótida externa e interna, la tiroidea superior, o sea, arteria tiroidea superior, la arteria faríngea ascendente, la lingual, facial, occipital, el nervio vago, accesorio, hipogloso, raíz superior e inferior del asa cervical y el nervio cervical transverso. O sea que la mayoría de las estructuras eh, nerviosas están ubicadas en el triángulo carotidio. Y el triángulo muscular básicamente lo que tiene son el estenoioideo, homoioideo, tiroideo y la glándula tiroides y paratiroides. Que específicamente la glándula tiroide y paratiroide no la vamos a ver en esta conferencia, sino que la vamos a ver eh, más adelante. Entonces, estos músculos pueden agruparse según la localización con respecto al hueso hioides. Entonces están los músculos superiores al hioide, que van a ser llamados los supraioideos y que incluyen el estiloioideo, digástrico, miloioideo y el genioideo. Y los músculos inferiores al hioide, que son conocidos entonces por eso como infraioideos, y van a incluir el homoioideo, el esternoioideo, tiroideo y el esternotiroideo. Entonces, por ejemplo, básicamente yo les voy a dejar después un cuadro para que ustedes vean todos esos músculos con su origen, inserción, inervación y función y los localicen. Básicamente van a estar inervados por o el nervio mandibular o por el facial o por los nervios cervicales, fundamentalmente por los nervios entre C1 y C3. Acá les dejo ese cuadro resumen para que vean después como les dije, origen, inserción, inervación y función. Ahora, también aquí en el cuello, sobre todo en esta región anterior, van a ver diferentes estructuras que como digamos que de pronto muchas estructuras ya nosotros las vimos en el primer corte, porque además recuerden que nosotros estamos dando anatomía regional, entonces algunas estructuras se continúan y ya las hemos visto. Entonces aquí tenemos los vasos sanguíneos, como es el sistema carotidio, que lo vimos ya carótida común interna y externa, la vena yugular interna, nervios tanto pares craneales como cervicales, elementos y elementos del sistema digestivo y respiratorio, como les dije que aquí había o transcurría el esófago, tráquea, faringe y laringe, la glándula tiroide y paratiroide y ganglios y vasos linfáticos. Específicamente, en la próxima conferencia es que vamos a ver estas estructuras. Ahora sí vamos a terminar de ver lo que son vasos sanguíneos y nervios, que específicamente las arterias del cuello, ya estas son digamos, las mismas diapositivas que yo les había comentado en el primer corte, que del lado derecho está el tronco brachiocefálico, a partir del cual se origina la subclavia derecha y la carótida común derecha, y del lado izquierdo, entonces que sí tienen su origen
por lo general, aunque hay variaciones anatómicas, su origen es individual, con la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Es igual, ya nosotros lo habíamos, se los dejo para que lo vuelvan a revisar. Los ramos terminales y específicamente aquí el drenaje, digamos, que transcurre a nivel profundo está dado por la vena yugular interna, que comienza incluso como una dilatación del seno sigmoideo. Ella va a salir del cráneo en el agujero yugular asociado con el noveno, décimo y onceno par y entra en lo que o transcurre en lo que sería la vaina carotidia. Ahí va a estar en relación o continuar en relación con el nervio vago y por último se une a al sistema de venas brachiocefálicas. Y entonces déjenme ampliarle aquí ya a ese punto donde se une la subclavia derecha con la vena yugular interna y forma entonces la vena brachiocefálica derecha. Entonces aquí específicamente esto es de utilidad para la colocación de catéteres venosos profundos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que no pueden pasarse por venas periféricas porque son muy irritantes o en algunas situaciones los pacientes requieren tratamiento muy prolongado. Entonces no es conveniente tener siempre canalizado una vena periférica. Primero porque es molesto o a veces incluso el paciente puede tener dificultades para el acceso a una vena periférica. Por esas varias razones, muchas veces es adecuado tener un acceso venoso central. Este acceso venoso central puede ser, digamos, siempre se va a hacer una punción, por lo general, que es a ciega, aunque se puede utilizar una ecografía para localizar mejor la vena que se quiere puncionar, que por lo general es o la subclavia o la yugular. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la subclavia puede estar en relación con el vértice del pulmón. Entonces es muy probable que cuando se funcione, o al menos existe el riesgo de que se pueda funcionar pleura y entonces nosotros ocasionemos un, eh, un, digamos, una abertura a nivel de la pleura y que incluso si entramos medicamento o entra aire, se puede producir un neumotórax. Por el contrario, cuando digamos, cuando se canaliza la vena yugular interna, puede lesionarse alguna estructura cercana a esta vena, como por ejemplo la arteria. Y como la arteria maneja altas presiones, puede producirse un hematoma. Y el hematoma a nivel del cuello es grave porque si puede comprimir alguna estructura, por ejemplo, un hematoma grande puede obstruir la vía respiratoria o incluso llegar a producir cierto colapso de la circulación de la carótida o del retorno venoso. Entonces, esas son las dos complicaciones eh, de uno u otra localización de la función. Entonces, aquí en esta imagen, que se las voy a ampliar, se ve, aquí está la cabeza del paciente, como es una punción a ciega y se va a introducir el catéter venoso central. Y aquí vemos una radiografía, no sé si lo llegan a ver bien, donde se ha introducido, aquí por ejemplo, esto está fuera del tórax,
Por aquí, que es esto que vemos es esto mismo. Se introducen los medicamentos y el medicamento llegaría entonces a a la aurícula derecha, porque entran por cava superior. Y es una forma muy segura de pasar medicamentos, o incluso medicamentos que si lo pasamos por una vía periférica puede irritar. Y eso es muy común, lo van a ver muchas veces en la clínica. Les voy a borrar acá para que ustedes logren ver el mismo trayecto venoso y cómo llega a la aurícula derecha del corazón. También en estos casos que no les traje la imagen, cuando lo más probable es que cuando le suba la diapositiva le encuentre la imagen y se la ponga, de también la ingurgitación yugular. Cuando hay insuficiencia cardíaca, estos pacientes, la vena yugular se les ingurgita porque retrógradamente cava superior eh, se aumentan las presiones y se ve incluso un pulso a nivel del cuello, pero sería un pulso venoso. Se ve mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, que trataré de buscarle una imagen o un video para que lo puedan ver. Entonces, las estructuras nerviosas que pasan ya a este nivel en el cuello sería el facial y que va a estar inervando al vientre posterior del digástrico y el estiloide hoy, y como les recordaba, al músculo platisma, al nervio glosofaringeo, que va a inervar al músculo estilofaringeo y envía ramos también al seno carotidio. Y recordemos entonces que este seno carotidio es lo que garantiza, eh, digamos, la sensibilidad de presión que hay a este nivel y además algunos ramos sensitivos a la faringe. Tenemos también al vago, recuerden que el vago va a descender a partir o sea, su emergencia del cráneo es a partir del agujero yugular, desciende por toda esa vaina eh, carotidia y que incluso llega a cavidad abdominal. Porque recuerden que el vago, eh, o sea, en el parasimpático no existe a nivel o sea, la división del parasimpático es cráneo-sacra. Entonces, para inervar la localización toracolumbar parasimpática, el vago tiene que descender y entonces cubrir toda esa zona, que es una zona que en la columna vertebral, o sea, los nervios vertebrales a ese nivel, lo que son de tipo simpático. Por eso es que el vago tiene que descender hacia cavidad abdominal para poder garantizar la doble inervación eh, simpática parasimpática del sistema nervioso autónomo. Está además el nervio accesorio, que el accesorio eh, a este nivel básicamente no va a emitir ramos. Miren la imagen acá. No tiene ningún tipo de ramos. El nervio hipogloso, y aquí también como nervio cervical, el nervio cervical transverso, que va a estar originado de los ramos anteriores de los nervios cervicales C2 y C3.
Y por último, el asa cervical, que no es más que un lazo de fibras nerviosas que va a estar en relación con los nervios cervicales de C1 a C3, que sería aquí este nivel. Y ya yo le dejo ahí o sea, estas estructuras, digamos que ver si mañana podemos ver lo que sería tiroides, paratiroides, y estructuras viscerales, y podemos ver ahí el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Mañana, ¿a qué hora ustedes pudieran eh, tener la conferencia? ¿Profe, mañana en la mañana o en la tarde? O Pues ustedes, a preferencias. ver, en la tarde mañana es miércoles. A ver, por la tarde, yo, sí, entonces en la mañana va a tocar. Porque, a ver, en la tarde yo tengo clases eh, Es que no se de puede 1 a 4. mañana bioquímica. No, entonces hagámoslo en el horario normal. Ese horario, digamos que, ¿a qué hora pudiera ser específicamente por la mañana? A las 8, ¿no, profe? Sí, ok, me parece bien. Entonces nos vemos mañana a las 8, y ahí entonces, si de pronto para el viernes puede ser que esta semana nosotros hagamos el quiz. Yo igual les debo la nota de los quizzes, que todavía no he logrado terminar de evaluarlo porque el primer quiz se le fue o sea, la forma de calificar, y me toca en la computadora calificarlo manualmente. Y todavía tengo pendiente eso con ustedes. Profe, nosotros algunos grupos tenemos a las 8 virtual, aunque la profesora no ha dicho nada acerca de la clase, si algo te confirmamos porque pues está programada a esa Mañana, hora. mañana a las 8. Sí, o sea, mañana a las 8 tenemos virtual algunos. Sin embargo, la profesora no nos ha mandado, sí, que yo sepa, muchachos, no nos ha mandado algo con respecto a la clase. Entonces, creería yo que podemos confirmar el profesor en caso de que la profesora nos confirme clase, que se haga a las 7. Listo. Entonces, En- quedamos a las 7. Si ustedes me confirman, lo pasamos a las 8. Sí, sí, profe. ¿Ok? Vale, entonces ahora deja ver cuántas personas. 34. O sea, faltan 2 personas. No, es que ustedes quedaron en 34. Falta solamente una persona por conectarse. Ahora sí te mandamos los números de la lista, profe. A ver, hay una sola persona que no se pudo conectar. Porque, a ver, yo le estoy sacando ahora mismo pantallas a las personas que están conectadas, y hay una sola persona. Entonces, que esa persona que falta se comunique. De todas maneras, ya yo le saqué pantallazo a los nombres de ustedes y sé cuáles estaban conectados, ¿ok? No se preocupen. Sí, aquí. Gracias, profe. Bueno, listo. Chao. Gracias.